No siempre se tiene la oportunidad de hacer tu propio corto animado. Y en este video te hablaré cómo se presentó la oportunidad y el proceso detrás de mi corto Time With You. Este último año he aprendido lo difícil que es realizar un corto animado solo. O por lo menos casi. He trabajado en cortos animados anteriormente. Es una experiencia increíble, pero hacer uno propio fue un sueño que tenía guardado desde hace un tiempo. Lo que siempre me faltó fue la inspiración, las ganas o el tiempo. Esta historia empieza unos años atrás. Durante la pandemia, encontré un streamer de animación llamado Sloppy Pencil. Durante uno de sus directos nos contó un poco de su travesía como animador y su experiencia estudiando en el extranjero. Mis ojos se iluminaron al saber que esa escuela forjó a un gran animador originario del mismo país que yo, que trabajó en varias series de Nickelodeon y en Rick y Morty. Sabía que si quería tener ese nivel necesitaba aprender de los mejores. Pero, ¿por qué te digo esto? Bueno, es porque este corto animado fue mi proyecto final en el diplomado de animación clásica. Hace 2 años se presentó frente a mí la oportunidad de viajar a otro país y aprender animación con profesionales de la industria que trabajaron en clásicos de Disney. El día que tanto esperaba llegó y en el momento de tomar la decisión de aplicar al diplomado y viajar a Canadá, decidí no ir. Pero no porque no quisiera, no me sentía preparado. Uno de los requerimientos para el diplomado es tener un C1 en inglés. No era el peor hablando inglés, pero tampoco estaba cerca de lo que se necesitaba. Así que por casi un año me dediqué a mejorar mi inglés. Por las mañanas estudiaba 4 horas, en la tarde trabajaba como animador freelance y en las noches intentaba mantener mi vida social activa. Pero aún con todo ese esfuerzo y dedicación, no logré alcanzar el requerimiento del C1 en inglés. Al parecer, 8 meses de inglés, 4 horas al día, 5 días a la semana, no me fue suficiente. Pero alcancé un B2. Con esto empecé el plan B. Terminar de estudiar inglés en Canadá. La experiencia de estudiar inglés en otro país la guardaré para futuros videos. El diplomado al que ingresé dura un año entero, pero no empecé a trabajar en el corto animado hasta el tercer bimestre. Puedo decir que el proceso para el corto animado fue profesional. Se empezó planteando las ideas y presentándolas al grupo. Yo estaba muy nervioso porque era el único que no tenía una idea para su corto. Y sumando que la animación debe de durar 1 minuto o menos. Si estás viendo este video como una persona que no ha hecho o ha empezado recientemente a hacer audiovisuales, puede que no realices lo limitante que puede ser solo 1 minuto. Sin embargo, y por otro lado, si eres un animador, sabes lo tardado y extenuante que es hacer una animación de 1 minuto. Yo quería crear una animación estéticamente genial y al mismo tiempo quería contar una historia que desgarrara el corazón. Al final creo que lo logré, pero ¿por qué complicarme tanto la vida? Soy una persona que en cuanto a la animación me gustan los retos y realmente quería intentar algo más sentimental. He hecho varios proyectos individuales y en grupo, pero nada algo tan sentimental. Al principio, uno de mis profesores se negó a la idea. Me dijo que este proyecto podría llegar a ser un poco ambicioso porque... Spoiler, si no has visto la animación te recomiendo que la veas. Ya dejé el link en videos recomendados y en la descripción. Matar a un personaje es un escenario lento que roba mucho tiempo en pantalla. Claro que mientras me explicaba esto, el profesor me recalcó que no tomara esto como un reto personal, que buscara una forma de plantearlo con un buen timing o que dirigiera la historia a algo no tan oscuro como la muerte. Yo creo que me dijo esto porque en este diplomado normalmente ingresan personas muy jóvenes, alrededor de entre 19 o inicios de sus 20, así que como el maduro y anciano ser humano que soy, tomé la sabia decisión de tomarlo como un reto personal. Ya a mi edad, tiendo a ser un poco más responsable en la toma de mis decisiones y este no fue el caso. En cuestiones de animación pierdo autocontrol. Así que me pasé la recomendación de mi profesor por mi glúteo. Empecé con el storyboard y me di cuenta de mi triste realidad. No soy tan creativo como pensé. En ese momento no estaba al 100, pero aunque lo hubiera estado, no creo haber creado un storytelling tan bueno sin la ayuda de mis amistades, Ramrams, Isaac y Ash. Por cierto, puedes encontrar sus Instagrams en la descripción.
Rams e Isaac estudiaron cine y sus consejos fueron de gran ayuda. Por otro lado, Ash me dio la mejor idea posible: reubicar la escena del viaje del tiempo en un cementerio. En otro video hablaré un poco más sobre los cambios que hice a la historia, pero antes casi toda la animación sería dentro del hospital. Terminé el storyboard a duras penas a finales del tercer bimestre, junto a un color script, diseños de personajes, style frames y un pequeño mapa de escenarios. Para ahí, en Term 4, hacer lo que sería el layout. Y en el quinto bimestre nos enfocamos solamente a animar el proyecto final. El inicio del bimestre fue después de vacaciones de invierno, y en este tiempo yo regresé a México a pasar las fiestas con mi familia. Sin embargo, por temas de salud regresé a Canadá 10 días tarde, así que con 10 días de retraso comencé a animar. Yo quiero dejar en claro que para cuestiones escolares y de trabajo soy un loco. Si compañeras o compañeros de mi universidad llegaran a ver este video, podrán afirmar que yo era un tipo chico raro que no hablaba en clase y solo llegaba a hablar cuando tenía que hacer proyectos en equipo. Así que la mayor parte del diplomado en general me la pasé en la escuela animando. Y este bimestre no fue la excepción. Animación más de 10 horas al día, 7 días a la semana fue el ritmo que tuve por más de 4 meses. Yo sé que no es nada sano, no lo recomiendo en lo absoluto, pero creo que era importante mencionarlo. Puedo decir completamente que esta es la razón por la que terminé con un proyecto del cual me siento 100% orgulloso. Me gustaría decir que todo fue color de rosa, pero aunque no salía casi para nada de la escuela, tuve que cortarle fragmentos al corto. Exactamente, aunque trabajé muchas horas extras y me retiré de la escuela a las 3 de la mañana, no me dio tiempo. Tuve que reducir la cantidad de frames de algunas escenas, limitar movimientos y actuación de los personajes e incluso eliminar factores de la historia como, por ejemplo, que Marco es un doctor que lleva cada uno de sus viajes en el tiempo intentando encontrar una cura, o que Dana, al no ser capaz de hacer mucha actividad física por su enfermedad del corazón, decidió dedicarse a la pintura y luego a la docencia. Hubo muchos contratiempos y cosas que no esperaba, pero fue un trabajo del que me siento muy orgulloso y aprendí mucho a lo largo del camino. Estoy bastante contento con el resultado que logré obtener. El corto animado tuvo varias versiones finales, de las cuales 2 resaltan por sus canciones. La primera versión con la canción de Iris de Goo Goo Dolls y la segunda versión, que fue mucho más popular en TikTok, con la canción de Someone to You. Cuando hice esta animación me enfoqué directamente con una canción triste en el piano, pero tras ver lo bien que sonaba con la canción de Iris, opté por usarla como música base. El problema con usar una canción tan buena como esta es que es difícil encontrar algo con el mismo nivel y que sea de uso libre. Así que cuando empezamos las reuniones con el equipo de editores de audio de la escuela y platicar de los efectos sonoros, me cuestionaron qué música utilizaría de fondo. En ese momento decidí confiar en el equipo y considero que fue un error. La música perdió todo el protagonismo y terminó sonando así. Me gustaría hacer una breve comparación sobre las 4 versiones de la música que he hecho. Esta es la versión del piano. La versión con Iris. La versión con Someone to You. Y la que me entregaron. Insisto, los efectos de sonido quedaron increíbles,
pero la música dejó mucho que desear y lamentablemente si quería enviar mi animación a participar en festivales no podía usar una canción con derechos de autor. Así que no quedó más que aceptar el cruel destino. Me dediqué a trabajar en el proyecto secreto, el cual todas y todos mis compañeros hicimos una animación conjunta con la temática de One Piece que se presentó en la graduación. Hice mi póster para publicitar mi animación con la intención de que estudiantes de otros bimestres y otros diplomados asistieran a la graduación. Y por último, me gradué. Ahora me encuentro buscando trabajo como animador, viendo qué me depara el futuro. Espero que te haya gustado el video. Por favor, dale un like, suscríbete para ver próximos videos y si tienes interés en los proyectos del resto de los estudiantes de mi año, el proyecto secreto y una animación en secuencia de un pez en la que cada estudiante trabajó en secreto y no vimos hasta la graduación, te dejo el link en la descripción. Así también puedes ver completa la versión final de mi corto animado. Sin más que decir, nos vemos. Un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo video.